Esto es Encuentros de Bienestar. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Juan Carlos Pinzón, director del canal Viviendo en Bienestar. Hoy será un video diferente. Nos vamos a salir del formato tradicional y hoy vamos a comenzar con encuentros de bienestar. Vamos a tener diferentes invitados con quienes vamos a conversar de diferentes temas que nos permiten una mejor cotidianidad. El formato tradicional del canal va a seguir y vamos alternando con los encuentros de bienestar. El día de hoy tengo unos invitados muy especiales para mí y hemos escogido el tema de hoy ya que infortunadamente está en boga y el tema se llama Seamos valientes, hablemos de bullying. Nuestros invitados son Doctora María Clara Langhammer. Es psicóloga clínica, egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con más de 25 años de experiencia en el área de terapia familiar, infantil, juvenil y de pareja. Vinculada por más de 15 años en instituciones educativas y amplia experiencia en psicología educativa. Tiene experiencia en el área de la geriatría y gerontología. Directora y coordinadora de proyectos académicos y organizacionales. Apoya a niños, jóvenes y adultos con problemas de nutrición. En la actualidad trabaja de manera independiente en su proyecto de psicología, nutrición y cocina, de nombre Food for Your Soul, en el cual realiza talleres de cocina terapéutica, actividades de cocina oculta y tertulia. Desde el área de la psicología realiza terapia individual y familiar, también capacitaciones, talleres y actividades organizacionales con clínicas, hospitales y colegios en todo lo referente a habilidades blandas. Dr. Leonardo Aja. Egresado de la Universidad de los Andes, especializado en drogadicción en el Instituto Complutense de Drogodependencias, especializado forense de la Konrad Lorenz y tiene una especialización en terapia familiar sistémica en sistemas humanos y maestría en PNL en ASEA. Director de la corporación Buscando Ánimo. Trabaja en la prevención del riesgo de suicidio y el consumo de sustancias psicoactivas y el bullying. Trabaja con colegios y con empresas desde la seguridad y salud en el trabajo. Hace trabajo clínico con individuos y familias. bien. Entonces, para comenzar, quisiera preguntarles, o en primera instancia a Leonardo, ¿qué es el bullying? Buenos días, tardes, noches, según el momento en que nos estén viendo. ¿Qué es el bullying o también denominado el hostigamiento escolar? La mejor definición la podemos encontrar si nos queremos circunscribir a lo que dice la ley. Entonces, en Colombia, la ley 1620 del año 2013 y su respectivo decreto reglamentario nos define el bullying o el hostigamiento escolar a partir de 3 puntos muy concretos. Primero, es una conducta, un comportamiento con una intencionalidad dañina, nociva. O sea, se quiere hacer daño, hay intención. Entonces, primero, es un comportamiento con intención nociva. Segundo, es sistemático, es repetitivo. No es un evento aislado, sino que ocurre varias veces. Y tercero, hay una asimetría de poder o de fuerzas. ¿Listo? Entonces, englobando estos tres, digamos, elementos, nos ayudan a entender qué es el bullying o el hostigamiento escolar, mostrando los tres elementos característicos: intencionalidad de querer hacer daño, sistematicidad y asimetría de poder. Así lo definiría de acuerdo a lo que plantea la ley. Ok. Eh, esa asimetría que tú comentas, de pronto se podría ver fácilmente entre dos personas, una adulta y un niño de pronto, pero si son niños de la misma edad, en ese caso, ¿cómo sería? El problema es que, digamos, si son dos chicos, la asimetría es no solamente física, sino que de pronto no es uno, sino varios. Entonces, de pronto no es un agresor, sino varios agresores. Y la asimetría también se puede entender, por ejemplo, si este es un chico influyente.
porque si son dos chicos, digamos, como de igual condición, eso ya, digamos, como que empezaría a ponerlo aún en duda y habría que mirar los otros dos elementos. Pero normalmente, estamos hablando de generalidades, no es uno, sino que suelen ser varios agresores. Entonces, al ser varios, ahí es donde se presenta la asimetría. O de pronto puede darse el caso de un chico que es más grande o más corpulento que otro. Entonces, si hay una diferencia de fuerza, ahí es donde se presenta la condición de asimetría. María Clara, ¿cuáles podrían decirse que son las señales que permiten identificar que alguien puede estar siendo víctima de bullying? Hola, buenas tardes, días, noches para todas las personas que nos escuchan. Quería antes, Juan Carlos, comentar algo. Cuando tú hablabas de la simetría y hacías el comentario de adultos y jóvenes, nosotros hablamos de bullying o acoso escolar cuando es entre pares, ¿cierto? Que son jóvenes. Entre adultos, si ya un adulto está cometiendo un acoso con un joven, no podemos hablar de bullying porque no está siendo dado por jóvenes, no tiene que ser de la misma edad, podemos, como decía Leonardo, pensar en un muchacho de últimos años de bachillerato con un joven, pero son estudiantes todos, entonces ahí estamos hablando de bullying, pero ya de un adulto hacia un niño, ya esta palabra no cabría ahí para mirar el tema de la simetría. Bueno, las señales de alerta que nosotros tenemos para identificar en los niños que están siendo víctimas de bullying, debemos estar muy atentos, padres y educadores, tanto en colegio como en casa. Les voy a compartir un poco cuáles son las señales en casa. Los niños tienen cambios en el estado de ánimo, se encierran un poco más, se ven tristes, se ven callados, tienen cambios en sus hábitos de alimentación, no quieren estar o compartir con las personas, llegan posiblemente y se encierran en la habitación, hábitos que tenían antes, por lo menos de salir a hacer deporte, de compartir con otros niños o jóvenes de su edad, ya no se da con el mismo gusto, se ven en momentos, además pueden llegar del colegio disgustados, sin justa causa. Podemos también ver, tanto en casa como en colegio, cambios en su rendimiento académico. Suelen tener disminución en el rendimiento académico. En el colegio pasan más tiempo solos o no quieren compartir con otros amigos. Tienen también algunas señales físicas. Esos niños que visitan de un momento para otro constantemente la enfermería escolar por dolor de estómago, por dolor de cabeza, o que en casa refieren que se sienten mal, que no quieren ir al colegio. También está el tema que ahora en este momento, si vamos a hablar del bullying actual, el tema de las redes sociales. Se sienten temerosos a que nosotros revisemos sus dispositivos electrónicos porque posiblemente están siendo atacados por este medio o no quieren que utilizar dispositivos electrónicos, no quieren que nosotros vayamos y nos acerquemos como padres al colegio, que hablemos con los docentes y en el colegio pues también los docentes deben estar muy atentos. Yo insisto mucho que estén muy pendientes de los cambios tanto en clase como en los descansos, en estos momentos de esparcimiento, de los recesos, de los recreos, cuando los niños se apartan, cuando hay un grupo de niños que se van para los baños, para rincones, para diferentes lugares escondidos, no hay vigilancia en los colegios, ahí estos espacios se pueden prestar para... se pueden prestar para estos momentos de acoso escolar. Lo importante es que estemos atentos, todo el equipo de adultos que estamos con los niños y podamos identificar estas señales tanto físicas como emocionales y sociales que tienen nuestros jóvenes y niños. Leo, ¿quieres ampliar alguna señal, si te parece? Eh, pues dado que yo trabajo bastante con el tema, pues obviamente lo tengo como a flor de piel. Puede haber, hay unas cosas a las cuales yo le presto mucha atención y es el cutting o estos cortes que los chicos se hacen en el antebrazo, en la entrepierna o digamos en el vientre. Cuando hay cutting, el cutting está asociado a alguna de estas cinco situaciones.
una situación de abuso sexual, una situación de maltrato infantil, una situación de trastorno alimenticio tipo anorexia y claramente pues está el bullying también, ¿sí? Y se me escapa una. Pero bueno, lo importante es, bueno, abuso sexual, maltrato infantil, hostigamiento escolar, bueno, pues nada más evidente, ideas suicidas con Eso. depresión detrás, ¿sí? Entonces, fijémonos que el cutting podría ser también otra señal de hostigamiento escolar o bullying. Lo importante es que habría que mirar más cosas, porque, digamos, tiene unos escenarios compartidos. Entonces yo complementaría con eso. Si hay cutting, es decir, todas las cosas que dijo María Clara, y si le sumamos también el cutting, ahí sí prácticamente es como dicen por ahí, blanco de la gallina lo pone frito, se sirve y al desayuno Hombre, se come. perfecto. El cutting estaría representado o característico a cualquier edad, en adultos como en niños. Lo que uno tiene que detallar son comportamientos de autoagresión. Por ejemplo, golpearse la cara, darse cabezazos contra las paredes. Entonces, si lo miramos por estadística, es más frecuente, pero no es exclusivo de los jóvenes. Entonces, repito, Ujú. se observa con más frecuencia en jóvenes, pero no es algo exclusivo de jóvenes. Eh, Esto va a sonar un poco extraño. Mm, Esta persona no era paciente mía, eh, pero a veces me compartía cosas digamos, de su intimidad personal y afectiva, y esta persona se autodefinía claramente como una persona con trastorno, un trastorno depresivo bastante fuerte, incluso con ideas suicidas, y, y tiene su cuerpo, pues casi todo su cuerpo está tatuado. Entonces, algún día yo llegué y le dije, mira, tú lo que haces es un cutting light, porque cada vez que estás con tu brote o tu episodio depresivo, sales a correr, sales a hacerte un tatuaje, suelta la carcajada y me dice, Doc, es cierto, cuando estoy muy, 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 así muy mal, salgo y me hacerme un tatuaje. Y hacerse un tatuaje es doloroso. Sí, hacerse un tatuaje. Pues me dicen quienes se han hecho tatuajes, eh, yo no tengo tatuajes. Eh, entonces, por ejemplo, eso. ¿Estoy diciendo que toda persona que se hace un tatuaje, eso es una forma encubierta de cutting? No. Oh, exacto, eso iba a hacer el comentario. No, 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 no. O sea, Claro, en el caso de esta persona, digamos, sí, su claro. forma de cutting era a través del tatuaje. La pregunta que todo el mundo se hace es, pero qué cosa tan absurda, infligirse dolor para mitigar el estrés, la ansiedad. Sí y no, visto en apariencia. En el momento, es decir, uno se lo pregunta y todos los chicos le dicen a uno, es que después de que yo me corto, yo siento alivio. Ajá. Pero uno dice, qué ¿Alivio de cosa qué? más, Claro. pero qué cosa tan loca. No, no es loco, es pura fisiología. En el momento en Ujú. que se está infringiendo el corte, hay dolor. Y en el momento en que se activa el dolor, el cuerpo libera una sustancia que se llama endorfina. Cojamos el nombre. Endorfina, lo que significa morfina endógena. Y es literalmente, no figurativamente, es literalmente la morfina que produce el cuerpo. Y esta morfina dentro del cuerpo tiene tres funciones: reducir el estrés, mitigar el dolor y proteger el sistema inmunológico. Esas son las tres grandes funciones de la endorfina. Entonces, hay diferentes formas de inducir endorfinas, ¿sí? Por ejemplo, saliendo a dar una vuelta a la manzana, corriendo velozmente.
o teniendo relaciones sexuales, o comiendo chocolate, o cuando aparece una situación dolorosa. Entonces, los chicos muy probablemente no saben cuál es el sustrato fisiológico que hay detrás. Simplemente lo hacen y ya. Entonces me corté y después siento alivio, pues repitamos, ¿sí? Y obvio, pues uno no le va a decir a un criatura de 11 años, no, pues es como mejor que tengas relaciones sexuales. Pues obvio no, obvio no. Entonces, parte de lo que hay que hacer es mostrarle otras formas, otros manejos del estrés y de la ansiedad. Clara, en tu caso, ¿tienes alguna experiencia o manifestación de alguno de tus pacientes de alguna forma? Sí, 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 sí. Quería complementar, Juan, también un poquito, y es que cuando tú preguntas, ¿esto es común en adultos también? Recordemos siempre lo que te decía al principio, que el acoso escolar, porque también dentro de mi experiencia en el ámbito educativo, tengo papás de niños entre los 3 años y los 7 años que dicen, mi hijo es víctima de bullying, así de pequeñitos. No, en estas edades no podemos hablar de acoso escolar. Más o menos esto se empieza a presentar desde los 8 o 9 años, que ya hay un nivel de conciencia más amplio, de reconocimiento de mis intereses. Está también en el desarrollo el tema de empiezo a identificar la diferencia y si no me enseñan la empatía, comienzo a criticar la diferencia de peso, de talla, de color de piel, de situación económica, también las habilidades en cuanto a lo referente al aprendizaje. Entonces, el niño que le cuesta aprender es señalado por otros, el niño que se ve diferente, que hace las cosas de manera diferente, cuando no tiene un entorno empático, cuando en casa tampoco se le desarrollan estas habilidades y estos valores como la empatía, el amor, el respeto por el otro, se comienza a dar en estas edades. Y cuando tú dices adultos, ya es otro tema. En el ámbito laboral ya no podemos hablar de bullying. Entonces esto se da entre niños y jóvenes ya más o menos hasta los 18 o 20 años, ¿vale? Entonces para que de pronto lo tengas en contexto. Sí, en el caso, en este momento puntualmente tengo un caso de un niño que está en el tema de reconocer su identidad de género y él ha tenido varios episodios de cutting. De hecho, en su casa no se habían dado cuenta. A lo largo del proceso terapéutico hemos podido identificar esto y pues dar manejo y son estas señales que dice Leonardo que son tan importantes. Y es que este niño, por sus manifestaciones en lo referente a su sexualidad, en el colegio estaba siendo víctima de acoso escolar y utilizaba esto para aliviar ese dolor. Y es la palabra literal, Juan Carlos, que utilizan todos los niños, es que siento alivio después de, es una forma como de descargar sus emociones, obviamente de una forma muy errada. Y esto también me ocurrió con este mismo paciente porque es importante saber el tema de las redes sociales, cómo incide en estos jóvenes. El niño al mirar sus redes tenía unos contactos y unos niños, un grupo de jóvenes que lo hacían. Entonces se contaban la experiencia, lo satisfactorio que era cortarse después de un episodio difícil en su vida escolar. De hecho, uno de estos niños tuvo unos cortes muy profundos, no el paciente del cual les estoy contando, pero sí uno de estos niños que se encuentra en México, porque como ellos están con el mundo a un clic, este niño en México tuvo una situación muy compleja y los mismos niños se aconsejan y se buscan para solucionar las situaciones que tienen y pues por eso es que es tan importante también, que creo que es un tema que vamos a tocar, estar atentos a los dispositivos y a las redes sociales con nuestros niños y jóvenes. ¿Cómo poder ayudar a esos niños que digamos que son, digamos, afectados por el bullying? O, digámoslo de alguna forma, también bueno, sí, niños y niñas que pueden ser afectados. ¿Cómo los podemos ayudar? Tenemos que tener en cuenta aspectos fundamentales, que estamos hablando de tres agentes, ¿cierto? Está la víctima, que es la persona que recibe el acoso, como decía Leonardo, de manera sistemática. Bueno, ahí ya nos explicaron
las características. El otro es el victimario, que es la persona o el agresor, y están también los observadores, ¿cierto? Eso es importante tener en cuenta porque el bullying se da si tenemos estos tres agentes, ¿ok? A la víctima hay que brindarle estrategias y apoyo de fortalecimiento de autoestima. Si requiere apoyo terapéutico, buscar un apoyo terapéutico, grupos que le permitan trabajar en esto. También podemos encontrar algunos niños que hayan sido, fíjate que ellos mismos se ubican en grupos y tratan de ayudarse, pero de manera inadecuada. Buscar una red de apoyo entre pares, donde niños puedan hablar abiertamente de este tema. En el caso del victimario también es muy importante que reciba un apoyo terapéutico porque está teniendo este tipo de conductas, no solo la víctima, sino el victimario, porque algo está ocurriendo con este joven que requiere un apoyo emocional, familiar, escolar y terapéutico también. Y el entorno, los observadores hay que involucrarlos directamente en el proceso. Hay que hacer actividades con ellos de sensibilización, de respeto por la diferencia, de inclusión, de empatía, y desarrollar en ellos esas habilidades también comunicativas que puedan hablar. ¿Qué es importante para ayudarlos? En casa y en colegio es muy importante. Hoy en día, pues contamos con actividades escolares y proyectos transversales que tienen las instituciones educativas que los obligan a los colegios a incluir este tipo de actividades de desarrollo socioafectivo. Entonces es súper importante que los niños tengan una comunicación, que se realicen actividades de sensibilización, que si se presenta algún caso de acoso escolar en el colegio, que se detecte de manera temprana, que se verifique, que todos los involucrados en el proceso tengan lo que necesitan para cambiar esta conducta. También es importante hacer seguimiento, porque a veces pasa una situación, se deja ir y los jóvenes retoman. Posiblemente puede ser que un niño que sea víctima después pueda ser victimario si no se cierra muy bien ese proceso, o puede ser que el victimario reincida en esto, o que los observadores sigan siendo observadores, o que ya los observadores se involucren en situaciones directamente ellos como víctimas o victimarios. Bien, entonces importantísimo que el colegio tome medidas de prevención, hacer escuelas para padres, donde los padres entiendan qué es realmente el acoso escolar, porque yo dentro de mi experiencia he podido ver, esto lo observarán muchos padres de familia, que muchas veces el bullying empieza en casa, con la discriminación que nosotros hacemos a nuestros hijos. Tú puedes ser amigo de él, puedes no ser amigo de él, este niño no me gusta o si me gusta, es diferente, y muchas veces entre los padres discriminan a los estudiantes, o si tiene una conducta que no les agrada, con este niño no te involucres y dile a tus amigos que no se involucren con él. Entonces, muy importante también educar a los padres de familia, a los maestros y a toda la comunidad que forma parte del proceso de los niños y jóvenes. Yo quiero complementar con un ejemplo un poco, ustedes lo juzgarán. Eh, María Clara menciona que son tres los elementos que deben estar presentes y que configuran el escenario del bullying: víctima, victimario y contexto. Ok, esta fue una experiencia que yo tuve hace muchos años, muchos años. Un chico, él estaba de paso por Colombia, o sea, de origen latino, él estaba de paso por Colombia, pero él estaba radicado en los Estados Unidos. Y bueno, y nos y aterrizamos al tema de su escuela, y los papás estaban un poco preocupados por algunas cosas que estaban viendo en su hijo, que creían que él estaba era exagerando en las cosas que él decía y que relataba. Estamos hablando de un chico de unos 13 años. Y él comienza a decirme, y yo llegué, no, entonces, el bullying en tu colegio. Y yo, no, no, Doc, en mi colegio no hay bullying. Yo, ¿cómo hace que? No, 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 en mi colegio no hay bullying. Y yo, pero explícame eso. No, claro. Tú llegas a la escuela y rápidamente te tienes que vincular con un grupo o una pandillita. Y yo, ¿cómo así? Claro, está el grupo de los negritos, de los latinos, y entre los latinos están los mexicanos, los puertorriqueños, los colombianos, y
rápidamente te busquen, bueno, usted, ¿con quién se va a vincular? Uno, pero, bueno, espere y verá. Y entonces uno pasa un día, 2 días, 3 días donde uno no está con ningún grupo y todo el mundo le hace a uno la vida a cuadros, pero es que es la del mundo de todo el mundo. Entonces no pasa una semana en la cual uno termina metiéndose en algún grupo y ya estando metido en un grupo, ya la cosa cambia. Porque los otros saben, este está respaldado. Entonces, si veo por qué en mi colegio no hay bullying, pero pues las pandillas, las cosas que hacían en las pandillas, yo también creí que el chico estaba exagerando, pero no, si había chicos que portan armas de fuego de 13 años. Yo, por ejemplo, supe de un arma, la Desert Eagle, águila del desierto, que eso es un cañón prácticamente, y que una de las cosas que ellos hacían, eh, se iban a las afueras de la ciudad, buscaban un potrero y se ponían a practicar tiro al blanco con una vaca. Y entonces uno dice, chicos de 13, 14, 15 años matando vacas con armas de fuego. O sea, entonces uno dice, sí, entonces técnicamente no había bullying. Había otros problemitas, guerras entre pandillas. Pero Exactamente. fíjense, no había bullying porque no había un contexto permisivo. Todos los chicos estaban vinculados con un grupo, ¿sí? Claro. Entonces alguien decía, oiga, pero por lo menos bullying no era. Habían otras dinámicas y otras problemáticas, obviamente, muy complejas. Una pregunta para los dos. Eh, una pareja que están esperando una criatura. ¿Qué clase de formación debe tener esa pareja para que cuando ya empiecen a ser parte de esa educación de ese bebé o ese nuevo ciudadano, tenga las herramientas correctas? ¿Qué creen ustedes? Esa me la pido porque Por favor. bueno, hace muy poco tiempo, hace no más de 2 semanas o una semana, bueno, mejor dicho, lo he venido trabajando bastante. Hice una conferencia titulada Pautas de crianza y bullying. Pautas de crianza y bullying. Vamos a cruzar dos variables, afecto por un lado y disciplina por otro lado. El cruce del afecto, mucho afecto, poco afecto, mucha disciplina, poca disciplina, nos configura 4 tipos o estilos de crianza. Cuando hay mucho afecto y mucha disciplina, lo solemos llamar estilo autoritativo o democrático. Hay una discusión frente a cuál es el término, pero uso los dos. Autoritativo o democrático, es el primero. Mucho afecto y mucha disciplina. El segundo, mucha disciplina, poco afecto, estilo autoritario, autoritario. Mucho afecto, poca disciplina, estilo permisivo. Poco afecto, poca disciplina, estilo negligente. Pues bien, estudios, investigaciones, análisis múltiples han arrojado que el estilo democrático es el que proporciona el mejor escenario de protección, ¿sí? La configuración de una posible víctima o de un posible victimario se distribuye en los otros estilos, con una variable aquí o otra variable allá. Entonces, si yo quiero proteger a mi hijo de que llegue a ser víctima de bullying o que llegue a convertirse en un victimario, cualquiera de las dos, yo debo ejercer un estilo de crianza democrático, mucha disciplina y mucho afecto. Por demás, este estilo también tiene un efecto protector frente a otras situaciones de riesgo como son el consumo de sustancias, como es el embarazo precoz, como es incluso la ideación suicida. ¿Mm? Entonces, pues, pues tengo
tengo la navaja afilada porque es un tema que he venido trabajando a lo largo de las últimas 2 semanas. La conexión entre estilos de crianza y bullying. Yo quisiera complementar absolutamente de acuerdo con Leonardo, para esos papás que quieren traer estos niños, cómo enfrentar todas estas situaciones. Hay algo que es muy importante y es que desde el primer momento el fortalecimiento de los autoesquemas en los niños, ¿sí? El autoestima, el autoconcepto, la autoimagen, el autocontrol, la autorregulación, son muchos autos, ¿cierto? Pero cuando tú fortaleces todo esto en tu hijo, esa protección, eso es una educación obviamente de disciplina y de amor, eso es importantísimo. ¿Cómo se trabaja el autoestima y este amor propio en los niños? Primero, acuerdos entre los padres desde el primer momento. Entonces, vamos a tener un hijo, queremos tener un bebé. ¿Qué acuerdos tenemos nosotros como padres y como familia? Los valores morales, que los principios los compartan entre ellos, porque es muy difícil educar cuando no se comparten esos valores. Los valores y los principios en el hogar es lo fundamental para que los niños tengan una autoestima fortalecida, que yo tenga las cosas claras de cómo quiero educar a mi hijo y en qué entorno lo quiero educar. La aceptación en lo referente a la imagen y al concepto de los niños. Yo tengo que aceptar o debo aceptar a mi hijo como es, con todas sus diferencias físicas, mentales, emocionales. Tengo que respetar su libre desarrollo desde con los límites también. O sea, es importante respetar la personalidad de los niños, pero dando límites muy claros. Es importante también hablar con los niños desde que están muy pequeñitos. Yo les hablo a ellos de su espacio personal, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Entonces es que están en una burbujita, no una burbujita de sobreprotección, sino en esa burbujita que ellos mismos construyen de amor propio, de yo debo cuidar mi cuerpo, debo cuidar mi mente, debo cuidar lo que hago y lo que soy. Y esa burbujita que yo protejo también la debo cuidar en los demás, desarrollando también los niveles de empatía. Entonces, ¿qué pasa si yo le rompo o golpeo la burbujita a mi amigo? Pues obviamente se revienta y no queda protegido. Y de paso, al romperla con algo filudo, pues rompo también la mía y me desprotejo yo mismo. Entonces, el autocuidado también, esa autorregulación y ese autocontrol solo se da desde la norma, desde los límites, que mis hijos tengan claro lo que deben y lo que no deben hacer, pero eso solo se construye desde el ejemplo. Eso sería un tema bellísimo también para tratar desde el ejemplo, desde la autoridad de los padres y el respeto también porque son niños y porque son adultos. Cuando Leonardo hablaba de la negligencia, hoy en día los padres delegan a los niños la responsabilidad del hogar, ¿cierto? Entonces, en una pirámide donde los padres deberían estar en la base, están los niños en la base, porque los niños son quienes toman las decisiones. ¿Qué quieres desayunar? ¿Tú quieres ir al colegio? ¿Sí? Son esas preguntas que delegamos la responsabilidad a los niños de esto y son los padres los que deben ayudarlos a construir esas bases desde la norma y desde el cuidado hacia ellos. Es el aporte que tengo para la pregunta que hiciste. Me parece bien interesante. Fíjate que cada vez van saliendo nuevas interpretaciones, ¿no? Y elementos que hay que tener en cuenta en la educación. Leo, ¿qué diferencia puede haber en el bullying de hoy con el que había en el pasado? 3, 4, 15 años atrás. ¿Hay alguna diferencia con respecto a eso? Es una pregunta muy interesante, Juan Carlos. Bueno, te digo por qué. Aquí de una vez voy a matar un mito. Y es cuál. Algunas personas, o más bien algunos adultos, porque esto se lo escucho es a adultos, dicen, pero ¿cuál es la vaina con eso del bullying? Si esa vaina siempre ha existido. Entonces, ahora, ¿por qué entonces montan tanta problema y tanta laraca? Y entonces yo ahí hago gala de mis prácticas de mindfulness. Tengo una gran contención emocional, porque escuchar ese tipo de cosas me genera unas reacciones emocionales que las controlo. Y yo respondo, sí, usted tiene toda la razón, el bullying siempre ha existido.
como el homicidio, la violación, el robo y todo ese tipo de cosas. Vamos a dejar de prevenir el acceso carnal violento en honor a que siempre ha existido. ¿O por qué tomarnos la molestia de configurar un delito que se llama feminicidio, cuando siempre hemos asesinado mujeres? Entonces, no, pero lo que quiere decir es que estamos entrando en conciencia. Hasta hace unos años, ni el acceso, ni el abuso sexual infantil, ni la violencia familiar eran reconocidas como delito. Que coja el historial de ley y nos vamos a dar cuenta que empezaron a ser reconocidos como delitos relativamente hace poco. Eso quiere decir que estamos empezando a tener conciencia sobre esas situaciones. Lo mismo cabe para el bullying. Entonces, número uno, siempre ha existido, pero se está empezando a crear una sensibilización ante el tema. Es lo primero para, digamos, desalojar ese mito. Y segundo, que es la pregunta directa que tú hiciste, ¿cuál es la diferencia entre el bullying hoy y el que podría haber 20 años atrás? Los estilos de socialización hoy han cambiado bastantes. Hay una fuerte tendencia a la soledad y a la individualización, lo cual hace que socializarse, digamos, antes, un poco como este consultante, uno armaba combos. Entonces, lo que es con él es conmigo. Entonces, eso tenía un efecto protector. Uno. Dos, antes era casi exclusivamente un tema entre varones. Hoy ya se está viendo que, si bien siguen siendo más los casos de agresores varones, pero ya se está viendo que hay un aumento de las agresoras. Y el estilo de bullying que practican las mujeres, hay unas diferencias de modo con respecto al de los varones. Una chica me decía, vea, Doc, nosotros las mujeres no nos vamos a los puños, pero nosotras con la lengua destrozamos al que sea, ¿sí? Entonces, dicho sea de paso, el bullying tiene muchas modalidades. No es solamente un evento de golpes, no es simplemente algo físico. Está también la modalidad del bullying psicológico y social. Entonces las chicas, a punta de rumores, difamaciones, también hacen bullying. Y el tercer elemento, que es, digamos, como el más llamativo, es que hace 20 años atrás no habían redes sociales. Hoy sí. El Internet, entonces por eso ya se habla del cyberbullying. Palabras de un chico. Vea, Doc, en su época se había bullying. Ustedes salían, se terminaba el colegio y llegaba uno a su casa tranquilo. Hoy no. Uno sale del colegio, llega a la casa, enciende uno el computador y la cosa continúa a través de las redes. Entonces uno dice, wow. Y la cuestión es que el cyberbullying traspasa muchas barreras. ¿Por qué traspasa muchas barreras? Porque normalmente se hablaba del bullying o si no, hostigamiento escolar. Es decir, se circunscribía al espacio del colegio. El cyberbullying traspasa esa línea, porque ya digamos, los agresores ya no son solamente chicos del colegio, sino pueden ser recuerdo un programa de Séptimo Día, un tiempo atrás, en donde el tema fue precisamente, unos chicos que hablaban un tema político, pero eran unos chicos muy, muy, muy jóvenes, unos 19, 20 años, y ellos pues con corbata y se pararon ahí en la Plaza de Bolívar y abordaron un tema político. O sea, lo abordaron muy bien. Y después, y ellos montaron esto en las redes, y después en las redes, la apaleada que les pegaron, estos chicos terminaron, entonces decían que uno era cabezón y no sé qué,
Y estos chicos terminaron muy, 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 muy mal psicológicamente. O sea, no imaginaron que, digamos, la intervención política que estaban haciendo era una vaina muy seria. Obviamente estaba tocando fibras muy sensibles. Y entonces los que llamamos los odiadores o los haters los masacraron. Y el Ujú. programa de Séptimo Día precisamente era sobre eso, el bullying en las redes. Entonces, el ciberacoso o el cyberbullying es una de las diferencias más grandes que hay entre el bullying de 20, 30 años atrás y el que hay hoy. Y es muchísimo más nocivo y peligroso. ¿Por qué? Tiene más alcance. Ujú. La gente se puede esconder detrás del anonimato. El daño puede ser, o no el daño, el modo de agresión puede permanecer, que llegan y montan una imagen, cierran un sitio y vuelven y montan otro sitio. No lo estoy justificando, pero digamos, cuando es físico, te dan un puño el morado, pero el morado pasa. Pero una imagen difamatoria, o sea, Permanece ahí. lo que Claro. entra por internet después no sale. Eso es así de simple. Y esa es una de las recomendaciones que yo siempre le hago a grandes y chicos. Mucho ojo, mucho cuidado con cualquier cosa que usted monta en internet. Internet es mandar un mensaje por WhatsApp, mandar un mensaje de texto, un correo electrónico, una publicación en redes sociales. Todo eso entra ahí configurado. Porque una vez que uno lanza esa información, uno pierde absolutamente Control. manejo y dominio sobre ella. Ujú. Por lo mismo, uno debe pensarlo 2, 3, 4, 5 veces sobre qué contenidos uno va a transmitir por internet, por cualquier medio. Es decir, alguna vez le decíamos a un pelado, se tomaron unas fotos en una fiesta, una cosa, bueno, se pegaron una borrachera y una vaina, y, y otro terapeuta, esto fue un trabajo en un colegio, le decía, ¿tú cómo te sentirías si tu hijo dentro de unos 20 años viera esas fotos? La respuesta del chino fue, uy, qué boleta. Ah, bueno, tu hijo puede llegar y ver eso. Uy, no, no, pues lo voy a borrar. ¿Cómo? Ya no, es posible. No, imposible, literal, es imposible. Entonces, eso, el cyberbullying, concretamente, es algo que marca una diferencia radical en el bullying que se vive hoy comparativamente con el que se vivía 20 años atrás, sin restarle valor e importancia al problema como fenómeno social hoy o 20 años atrás. Ok, yo quisiera, frente a lo que decías, Leonardo, de el tema del cyberbullying, decirte que cuando tú hablabas del anonimato, eso es muy real y el nivel de crueldad aumenta cuando los niños se esconden. Entonces el nivel de daño puede ser mucho mayor, sobre todo los jóvenes que tenemos ahorita, adolescentes que pasaron esa preadolescencia o ese fin de la infancia en el momento de la pandemia, donde su única herramienta para socializar era el Internet. Estos niños se volvieron valientes detrás de las cámaras y de los dispositivos electrónicos. Entonces el anonimato aumenta muchísimo el nivel de crueldad en este tema del acoso escolar. Otra cosa que es muy importante es que los niños tienen acceso 24/7 a estos dispositivos. Entonces, como tú decías, no hay manera de que descansen y además de tener acceso 24/7 a estos dispositivos, tienen acceso a cantidad de información, tanto de redes sociales como de videojuegos, como de infinidad de lugares, de videos y de información que los alimenta a ellos a tener un poco más de ideas, porque como tú decías, de pronto en el pasado, que decían entre ellos, no, nos vamos a ver en el parque y le damos un puño, como tú decías, no vamos a justificar eso, pero hoy en día los niños tienen una cantidad de información, mala información, que a un clic tienen en cómo puedo aumentar el bullying o hacer bullying a un niño, enter,
Y ahí esto les arroja una cantidad de ideas y de información que ellos no son capaces de procesar, porque evidentemente no tienen las herramientas para hacerlo. Yo también tuve muchas dificultades cuando estaba en el ámbito escolar con el tema de las fotos, porque entonces las niñas, vamos a hacer un video, tú quítate la camisa, lo vamos a hacer en top, vamos a mostrar los abdominales o haz algún comentario, y esto se subía y se lo pasaban entre ellos, entre el grupo, y comenzaban a hacer una cantidad de cosas con estas imágenes muy complejas que terminaban deteriorando obviamente la imagen de, de estas niñas o de los niños también, porque esto no es, no podemos decir que es por género, con los niños también ocurría, o entre parejas, que se ponían retos entre parejas de jóvenes y después lo subían a redes y era muy complicado. O estos chats de los salones, de los grupos también que son muy famosos, donde los niños escriben cosas entre ellos, por lo menos los profesores dicen o pueden cometer el error de decir, bueno, vamos a abrir un chat en Google para el grupo o ustedes abran un chat y se pasan información. El niño que tenga dificultades lo excluyen de estos grupos escolares o de estos grupos sociales o los meten allá bajo necesidad, o sea, les dicen que los pongan o si lo necesitan para algo vuelven y los incluyen y estos niños son maltratados de esta manera todo el tiempo, la discriminación, el acoso, los mensajes, las fotos, las imágenes, las ideas y los videos son muy complejos en este momento y esto aumenta pues el nivel de riesgo de los niños. Ahorita, mientras tú hablabas, yo estaba Ajá. echando cabeza. Yo no sé si tú te viste la película Red Social, que es una película que relata cómo fue que nació Facebook, ¿sí? Eh, No, no la he visto. Salió hace ya como unos 4 o 5 años atrás. Eh, Bueno, ¿en dónde está? ¿En qué plataforma? ¿En Netflix? eh, yo la vi por Netflix, ¿sí? Pero si tú miras, o sea, ¿cómo fue que comenzó Facebook? Uh-huh. Mm, Mark Zuckerberg hackea el portal de la Universidad de Harvard y empiezan a Ajá. monta un sitio en donde pone dos fotos de dos chicas y la gente tiene que entrar a votar cuál es más bonita y cuál no, ¿sí? Por eso el nombre, Facebook, ¿sí? Y Wow, no sabía. entonces, ¿cuál es más bonita? Entonces, como, o sea, competencia de fotos, digamos las Uh-huh. fotos tipo anuario, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esta y la otra, eh, y eso se viralizó de una manera impresionante, al punto que eh, el servidor de la Universidad de Harvard se cayó, porque fue una vaina muy, 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 muy rápida. Eh, y claro, las chicas que salían perdedoras, pues se sentían humilladas, eh, pues se sentían mal, porque literalmente, pues, fue una competencia de quién era la más bonita y quién no. Pero entonces, si Uh-huh. uno se remonta al origen mismo de lo que fue Facebook, pues, o sea, no, algo sin ninguna mala intención y toda la cosa, pero la cuestión es que no había el consentimiento de Uh-huh. las personas para que se publicara su foto. Sí, Ese es el punto clave. Se sí, sí. utilizó la imagen de estas personas sin su consentimiento y se volvió una cuestión de diversión. Entonces, si hoy, entonces uno no puede decir, ay, o sea, el creador de Facebook, una de las empresas más grandes del mundo, comenzó haciendo bullying. No, no era la idea. No va a ir a la idea, pero claramente lo que hizo no fue algo correcto. Leo, ¿cuáles podrían ser las consecuencias más relevantes dentro de una relación de bullying o en una presencia de bullying? Bueno, me voy a ir al extremo, al extremo.
Antes de llegar a este extremo, el bullying es una condición que puede generar, que es un factor de riesgo que puede generar trastornos depresivos, trastornos de ansiedad muy complejos. Y dentro de los trastornos de ansiedad hay uno que es particularmente delicado, que es el trastorno de estrés postraumático. Pero si llevamos esto al extremo, las dos consecuencias más funestas son, uno, la posibilidad de que quien es hoy víctima termine teniendo una reacción de violencia extrema. El caso más emblemático en Estados Unidos, año 1999, Columbine, dos chicos de 17, 18 años, irrumpen en su escuela con armas automáticas y causan un desastre. Mataron, ya no recuerdo la cifra, pero 17, 18 personas, entre compañeros y profesores, y yo no sé cuántos heridos. Otra muy en Dallas, Texas hubo otra, en Virginia. Bueno, Estados Unidos tiene una estadística de masacres escolares muy fuerte y lo que los estudios han arrojado es que en un número no despreciable de los casos, los ahora asesinos en ráfaga o spree killer, que ese no es un término clínico ni psicopatológico, ese es un término criminológico. Estos autores de estas masacres tenían un antecedente de bullying, de haber sido víctimas de bullying, y a esto sumémosle, pues que tenía unos trastornos psicopatológicos bien complejos, muy probablemente generados por el bullying. Esa es una. Y la otra consecuencia extrema es el suicidio también de la víctima. Un caso muy emblemático, año 2010, Canadá, Amanda Todd, una jovencita de 16 años, que termina haciendo un video por YouTube, de estos videos que tienen cartelitos escritos y los van quitando uno a otro, y ella después de eso termina suicidándose. Y lo que ella relata es que fue víctima de hostigamiento a través de Internet. Ella, con un alguien, ella exhibe sus senos, esta persona capta estas imágenes y después empieza a chantajear, lo que se llama sextorsión, con estas imágenes. Y esta persona terminó publicando las imágenes y toda la escuela se enteró. Ella se cambia de ciudad y se cambia de escuela. Y a esta otra ciudad a la que ella va, el personaje va y la busca y vuelve y repite lo mismo. Entonces, que era lo que hablábamos ahora del alcance que da las redes. Al final, esta chica de físico desespero termina suicidándose. Y después el papá termina enterándose de todo lo que ocurrió y el papá emprende no solamente acciones legales, sino también unas acciones de promoción y prevención alrededor del bullying, ¿sí? En Colombia, desde el año 2018, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses empezó a ponerle la lupa a los casos de suicidio en donde había un antecedente de bullying, ¿sí? Y tengo la cifra, digamos, muy fresca y muy exacta, porque si uno revisa la publicación de Medicina Legal, Forensis, Forensis 2017, pues no aparece nada como motivo para el suicidio. Y ya en la Forensis 2018 ya aparece el bullying como el motivo que llevó a la persona al suicidio. Entonces, si bien afortunadamente en Colombia, o no, más bien en Latinoamérica, los únicos dos casos de masacres escolares registrados fueron uno en Sao Paulo y otro en Sao Paulo, pues, Brasil, y otro en Monterrey, México. Los otros han sido en Estados Unidos. Pero casos de suicidio asociados con bullying
2018 hasta el año 2022. Falta la estadística del 23 y 24. En esos 4 años, 18, 19, 20, 21, 22, en esos 5 años, 40 casos. 40 casos. Bueno, Yuval Harari, en uno de sus libros, dice, la muerte de un niño es una desgracia, pero la muerte de 1000 se vuelve una estadística. Entonces, 40 casos, muchos, pocos, pues depende de cómo lo queramos ver. Ve y habla con esos 80 papás Papás. y mamás. Ve y hablas con esos hermanos. Ve y hablas con esos vecinos. Ve y hablas con esos compañeros de colegio y esos profesores. No son 40. Entonces, pues para un papá que le reduzcan la muerte de su hijo a una estadística, pues es casi que hasta humillante. Entonces, como dato, 40, pero es algo muy, 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 muy significativo. En nuestro país, bueno, en cualquier país. Es decir, se supone que uno manda al colegio a sus chicos pensando que el colegio es un lugar seguro. ¿Y cómo es que en el colegio nuestros hijos son víctimas de vejámenes, humillaciones, malos tratos por parte de sus congéneres? O sea, no es la razón, pero una razón por la cual el llamado escuela en casa o homeschooling en Estados Unidos ha prosperado tanto. Es decir, una de las razones es que los papás tienen mucho miedo de que sus hijos vayan al colegio o a ser víctimas de bullying o a que haya una masacre. Y uno dice, no, tan exagerados. Exagerados, no. No es exagerado. O sea, cuando llegan dos chicos armados con armas semiautomáticas y matan 37 personas, eso no es una exageración. Eso es una desgracia. Una pregunta para los dos. De pronto me salgo un poquito del tema, pero igual es algo importante de pronto ilustrarlo. ¿Por qué en los Estados Unidos se ven tantas tragedias como esas y en Latinoamérica de pronto se ve otra clase de manifestación, digámoslo así? ¿Por qué no hay, porque no son muy parecidas en todos lados? ¿Me hago entender? Ok, yo Dale. pienso, tiene que mucho que ver con lo que yo conversaba hace un ratito, y es el tema de la estructura de las familias y de la formación de valores y la estructura en el hogar. Yo creo que los valores son los principios, el principio de todo en las familias. Nosotros en Latinoamérica todavía existe ese concepto de esta dinámica familiar más estable, ese, no estar papá y mamá, sino que los niños tengan hogar, ¿cierto? En Estados Unidos el tema de la libertad para los jóvenes, del no acompañamiento de los padres, es mi percepción profesional, ¿no? De los papás se levantan, los niños alistan la lonchera del niño, se va para el colegio, cada quien se va para su lugar de trabajo de cierta manera, porque los niños también trabajan, en la tarde llegan también a organizar todas sus cosas y se van acá. En estos países todavía está un poco más el concepto de familia, el concepto de hogar. En las instituciones educativas también yo tengo la oportunidad, pues he trabajado con colegios internacionales y en este momento quiero compartirles un caso muy puntual. Eh, de la diferencia entre los valores y la estructura de las instituciones aquí y allá. El acompañamiento de los maestros acá, el acompañamiento de los consejeros, de los líderes, de los profesores es mucho más cercana. Es una relación mucho más estable entre los niños y los profesores que en estos países. Yo tuve un compañero en mi trabajo anterior, que era en un colegio internacional, que vive en Nueva York y él tiene dos hijos. Y en los dos casos, él tiene un cargo directivo en un colegio en Nueva York. En los dos casos se vino para acá para buscar una educación un poco más cercana, un concepto de familia diferente, porque él es un papá soltero. Y su primer hijo, el mayor, lo dejó acá un par de años como en custodia de una familia muy cercana. Él regresó con el hijo más pequeño a los Estados Unidos a que estuviese en un colegio porque él quería algo más
como más familiar y con una estructura más sólida que los colegios allá, porque son miles de estudiantes en estos colegios públicos. Y ahora, hace un mes, envió a su hijo pequeño a una especie de intercambio. El niño tiene 15 años por su gran experiencia con el niño mayor. Está en un colegio familiar, está bajo el acompañamiento de una familia, donde hay afecto, donde hay ese llegar en la noche a preguntar cómo estás, qué pasó, esa cena en familia, ese comunicarse todos. La experiencia de él con su hijo mayor fue increíble y el niño llegó hace un mes, inicia su colegio mañana, y él está muy emocionado también de vivir esta experiencia y me decía cuando yo lo acompañé a la matrícula, porque soy algo así como su counselor acá, y el niño me decía esta mañana que lo vi, que estaba muy emocionado porque en el colegio lo iban a tener más en cuenta, le iban a escuchar más, que donde él estudiaba había más de 1000 estudiantes y el colegio donde va a estar son 400 estudiantes y que está muy emocionado de poder hablar con sus maestros y poder ser una persona reconocida en el colegio y en la casa donde está, que no le ocurría en los Estados Unidos. Queremos saber, sería interesante en otro encuentro que tengamos, que de pronto nos cuentes la evolución de ese niño, porque sería muy interesante ver la evolución, ¿no? Sobre todo el que se vea el contraste, ¿no? Porque en todo Pues caso, con el mayor fue un éxito, Juan Carlos. El niño estuvo 2 años acá y fue increíble. Ahorita está en la Fuerza Armada Americana y es un niño espectacular. Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, sí, sí, sí. no sé qué otro aspecto crean ustedes importante que toquemos con respecto al bullying. Yo quisiera decir algo puntual, y es que para que los padres de familia sepan y las escuelas lo tengan presente, es que desde el año 2013 las instituciones educativas deben tener dentro de su proyecto de educación sexual y afectividad incluido el tema de bullying y están en responsabilidad de no solo trabajar con los estudiantes esta información, sino de tomar todas las medidas preventivas y también tienen que, si se llegan a presentar estos casos, tienen un direccionamiento muy puntual que se debe llevar a cabo hasta que termine este hostigamiento. Y los padres de familia se deben ver involucrados también como obligación de las instituciones educativas en la escuela para padres a ser informados y aprender de esto. Estamos hablando de algunos tipos de faltas, faltas tipo 1, faltas tipo 2 y faltas tipo 3, para los cuales los colegios tienen un protocolo estructurado, determinado por el Ministerio de Educación Nacional que deben cumplir. Y las familias están en todo su derecho de solicitar a las instituciones educativas que estos protocolos se cumplan y que estas actividades que son tan importantes de educación sexual y de la afectividad se den al pie de la letra para los niños y los jóvenes de las instituciones en las que se encuentran. Quiero complementar lo que acaba de decir María Clara. Con la primera pregunta que tú hiciste, Juan Carlos, de la definición del bullying, y que dice menciona la ley, es justamente esa ley, la ley 1620 del año 2013. La ley dice Ley para la Convivencia Escolar y la Prevención del Embarazo Juvenil, pero en el bajo mundo de la psicología la conocemos como la ley anti-bullying, así la llamamos de manera coloquial, la ley anti-bullying. Y todo el cuerpo, todo la inspiración es tal cual lo ha dicho María Clara. Eh, Voy a poner una situación un poco delicada. Un padre radica una carta al colegio informando que tiene serias sospechas, por no decir que certeza absoluta, de que su hija está siendo víctima de bullying. Que la niña no quería ir al colegio, que no sé qué es, que allá me molestan, que no sé qué es y sé cuándo. Y el papá deja una carta. Se la firman como recibida y ya. Pero el papá lo que quería era que el colegio hiciera algo. Y él, pues el papá estaba tranquilo porque dijo, oiga, ya informé al colegio. El colegio
debe tomar cartas en el asunto. La situación inalterada, el colegio no hizo nada. Al mes y medio, esta chiquita se suicidó. Pues esta situación se configuró en toda una situación penal, porque la negligencia se definió ahí como un tipo de culpabilidad. Pudiendo haber hecho, no hicieron, y eso conectó con el artículo 107 del Código. Bueno, les recuerdo, yo soy, entre otras cosas, psicólogo forense, por eso es que rasguño algunas leyes. El artículo 107 del Código Penal colombiano dice: aquel que preste ayuda efectiva, no, aquel que induzca o preste ayuda efectiva para el suicidio de otra persona incurrirá en de 4 a 8 años de prisión. Demostrar inducción al suicidio es muy, 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 muy difícil, pero demostrar la ayuda efectiva es más fácil de demostrar. En este caso, el colegio, al haber omitido haber hecho algo, habiendo sido informado y advertido del riesgo, eso constituye una situación de culpabilidad por el suicidio de esta chiquita. Entonces, mejor dicho, ahí rompió como 3 o 4. Artículo 131, la omisión de socorro. Cuando yo, pudiendo socorrer a alguien, me abstengo de hacerlo, eso también es delito. ¿Y quién tendrá que responder penalmente? El representante legal, es decir, el rector. Entonces, yo hago mención a esto, que esto fue una situación que tuvo que vivir un colegio. Entonces yo a veces le lanzo la advertencia a los colegios de: mira, si a este chico le llega a pasar algo y ustedes no hicieron nada, ustedes están metidos en un problema penal. Es decir, que esto puede tener cárcel. ¿No? Entonces, el bullying como tal no es un delito. Todos los comportamientos conexos sí lo son. O sea, si uno coge el Código Penal, no, por ningún lado el Código Penal dice que el bullying sea un delito, pero las lesiones personales sí, la difamación sí, el hostigamiento sí, las conductas sexuales inapropiadas sí, y todo eso son el tipo de cosas que se hacen en una situación de bullying. Entonces, digamos, lo bueno es que, entre comillas, aclaro, entre comillas, los juzgados ya le están dando trato de delito, repito, entre comillas, a las situaciones de bullying. ¿Listo? Y a propósito, digamos, lo que marca el inicio de todo esto es justamente lo que mencionó María Clara. Esta ley es muy, 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 muy importante que los colegios la tengan en cuenta y la consideren. Me asalta una pregunta de tiempo atrás. Es la siguiente: ya desde hace muchos años en Colombia se perdió en el pensum académico una clase que se llamaba civismo. Para ustedes, el hecho del bullying entraría en unos elementos faltantes de ese civismo, de pronto de que fuese una materia en donde se esté inculcando el ser mejores ciudadanos, el ser mejor, ser corresponsable de los otros ciudadanos. Pues mira Juan, dentro de los colegios hay una actividad que cambió el nombre de civismo por competencias ciudadanas. Es una clase que deben tener las instituciones, además de los espacios que están obligados a dar de estas actividades de desarrollo de sexualidad y afectividad. ¿Qué es lo que ocurre? Que se le ha restado importancia. Sí, que entonces en las actividades el profesor tiene que hacer un repaso de matemática, hay en competencias ciudadanas. El profesor tiene que hacer un ensayo de las interclases, no, en la clase de psicología. Entonces, el tema es que es más importante, los intereses de las instituciones educativas en este momento es darle más valor a las clases que les suman a nivel académico y que mejoran, perdónenme, tengo que decirlo así, las pruebas de estado. Entonces, eso
es lo que para ellos es más importante. Anteriormente, para las instituciones era más importante construir ser y no las clases como tal. En este momento creo que los intereses, no de todas las instituciones, no estoy generalizando, sino en la mayoría de las instituciones educativas, es diferente a lo que vivimos nosotros. Pero civismo se llama hoy en día competencias ciudadanas. Creo. ¿Qué dirías? El año pasado, o más bien justo hace un año, en julio del año pasado, salió bueno, son dos leyes que obligan a los colegios a trabajar el tema socioemocional, ¿sí? Entonces, hay muchas leyes que le dicen a los colegios, oiga, hay que estar un poco más pendientes de todos estos temas que tienen que ver con las competencias intra e interpersonales, el desarrollo del ser. Lastimosamente todavía se sigue privilegiando más las competencias cognitivas. Y aquí tengo que ser muy claro. Yo no estoy diciendo que física, química, cálculo, geografía no tengan valor. Pero, tal y como está configurado el mundo hoy por hoy, ya no es suficiente. No, voy a decir algo atrevido y temerario. Hoy por hoy eso se ha vuelto irrelevante. ¿Cómo? Totalmente irrelevante. Con las inteligencias artificiales, ¿yo para qué me tengo que aprender una fórmula? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo tengo que entender el concepto, no aprenderme la fórmula. Para aplicar. Si yo entiendo el concepto, incluso sabré cómo preguntarle a la inteligencia artificial, ¿ya? Pero tú puedes poner a una inteligencia artificial a patinar cuando le haces preguntas relacionadas precisamente con esto que llamamos el ser. Entonces, ¿cuál es el punto? Bienvenida a la inteligencia artificial, pero una inteligencia artificial manejada con personas que no tienen desarrollado ese ser. Eso simplemente avisora a grandes problemas. Entonces, Andrés Oppenheimer en uno de sus libros dice que en Sálvese quien pueda, él dice que tras las consultas que hizo con futurólogos decían que muchos apuestan al desarrollo académico, el desarrollo de la creatividad, la innovación, la inteligencia social y la inteligencia emocional, y que eso se debería enseñar en escuelas y universidades. Entonces yo le digo a la gente, no me creas a mí, créele a Andrés Oppenheimer y toda la colección de futurólogos a los que él entrevistó. Entonces, el punto es, se le cambió el nombre, ahora se llama competencias ciudadanas, pero no se le está dando la prioridad que merece. Porque el civismo, si a mí me preguntan, ¿el civismo qué? Pues el civismo no es otra cosa que una educación en empatía. Tengo que ser yo empático para sacar mi mascota y no dejar su residuo de excremento ahí en el parque en donde van a jugar los niños. Si yo decido tener una mascota, tengo que hacerme cargo del animal. Además, porque sobre todo los perros son muy dependientes de mí, más que los gatos. Los gatos se mandan solos, pero con todo y eso. ¿Mm? Entonces, si yo no soy capaz de pensar que ese excremento que va a dejar mi mascota ahí, después un niño o una persona de la tercera edad va a llegar y va a pisar eso es falta de empatía. Y eso entra dentro del capítulo de civismo. O sea, el civismo no es otra cosa que una magnificación de esto que llamamos la empatía, porque es pensar en el otro. Cómo mi acción como ciudadano afecta al otro. Y que yo tengo un papel, digamos, roles. Yo soy hijo, soy hermano, soy amigo, soy miembro de un grupo, soy pareja, soy ciudadano. Otro rol que tengo que aprender a cumplir. Yo siempre he dicho que las pasiones son un elemento
que lo hace a uno creativo. Eh, Conozco de las actividades que cada uno de ustedes desarrollan individualmente. Me gustaría que de pronto nos contaran a todo a todos a quienes nos ven, a quienes nos acompañan esta noche, esta mañana, esta noche o esta tarde, eh, que les cuenten cuál es su pasión, qué están haciendo por fuera de su actividad diaria que les crea esa pasión. Bueno, yo de verdad estoy muy feliz por este momento porque compartir con un colega absolutamente apasionado también por la educación me encanta. O sea, este momento me ha parecido increíble. Y a mí, ¿qué me apasiona dentro de mi área laboral? Yo estuve involucrada con instituciones educativas a lo largo de 25 años y me pasé para el otro lado. En este momento estoy trabajando terapia individual y familiar y apoyando a las instituciones educativas en el entrenamiento de maestros y padres de familia en esto que estamos hablando el día de hoy. A mí me apasiona poder ayudar a estas familias a enfrentar estas situaciones con sus niños y con sus jóvenes y al final poder decir, lo logramos. Estoy dedicada en este momento a esto y además dentro de mis pasiones está el tema nutricional, el tema de la cocina, y tengo un proyecto muy lindo de estimulación con chiquitos en talleres de cocina, en estimulación sensorial, para que aprendan a comer muchas cosas. Dicto talleres y cursos de cocina para jóvenes con trastornos de alimentación, y en el tema de los adultos también hago un acompañamiento de tertulia y cocina. Entonces, por lo menos voy a tener un encuentro con padres solteros que se va a llamar Juventud Divino Tesoro, y esto entonces es en medio de una buena cena con unos padres en la misma situación, con jóvenes, compartir saberes y experiencias y saber que no estamos solos bajo la orientación de una persona con experiencia en el área de psicología como yo. Entonces, a eso me estoy dedicando y estoy completamente enamorada y apasionada de mi proyecto en este momento. Totalmente, sé de tu pasión y carambas, qué maravilla, qué maravilla. Leo, ¿cuál es tu pasión? Mi pasión. Yo trabajo hoy por hoy alrededor de tres temáticas: el consumo de sustancias, el riesgo de suicidio y el bullying. El bullying fue una incorporación relativamente, bueno, reciente, pero pues más de 13 años. Bueno, ya para mí es reciente. Eh, digamos, la matriz fue el suicidio. ¿Y por qué el consumo de sustancias? Porque el consumo de sustancias es un factor que incrementa el riesgo de suicidio. Y por el camino empezó a surgir el bullying como otro factor de riesgo frente al suicidio. Del suicidio yo trabajo desde la prevención. Para ello yo trabajo bastante con colegios y trabajo también con empresas desde seguridad y salud al trabajo, lo que es el capítulo de riesgos psicosociales. Hago investigación, me gusta mucho la investigación, los números, la estadística, se me va bien con eso. Y también hago terapia. Hago terapia con individuos, con familias, alrededor de estos temas. Y un tema que me gusta muchísimo es todo lo que tiene que ver con pautas de crianza, que me parece algo que es absolutamente fundamental. Es decir, si queremos cambiar una sociedad, la sociedad cambia desde la familia. La familia es esa célula básica a partir de la cual se empieza a estructurar el resto. Entonces, ese es un tema que me apasiona, que me gusta muchísimo, el tema de las pautas de crianza, porque realmente hay una crisis muy compleja en ese sentido, ¿sí? Y que definitivamente toca, por ejemplo, con eso que tú mencionas del civismo, que es educarnos para ser unos buenos ciudadanos, ¿sí? Y a nivel, digamos, como vida privada, me gusta mucho la fotografía. Me gusta caminar, me gusta la fotografía. Mis temas son más sobre todo temas de naturaleza. Alguna vez accidentalmente, sin yo buscarlo, me salió un trabajo como fotógrafo en una cosa que yo decía, pero bueno, eh, fotógrafo arquitectónico.
Alguien me contrató para que yo tomara unas fotos de unas estructuras, tanto en Bogotá como en Medellín, porque esta persona las iba a moldear en formato 3D para Google Earth. Entonces, y la persona me contrató porque vio publicadas unas fotografías mías en Google. Entonces me contactó pero fue algo accidental. Entonces, me gusta mucho eh, de la fotografía el paisaje, la naturaleza, eh, y voy a empezar a mirar a ver si incursiono con la figura humana, con la figura humana, y tengo que tomar un curso de fotografía con celular, porque vean, una cosa es tomar fotografía con cámara y otra cosa es con celular. Sí. Totalmente. Son dos mundos distintos, ¿sí? Ese Entonces, curso te lo pueden dar los niños con los que trabajas, que no, son sí, expertos. sí, 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 pero, o sea, como fotógrafo de cámara DSLR, eh, digamos, ¡Ay, no! no soy Pucha. pro, pero, pero la gente me reconoció, oiga, usted es muy bueno. Pero con el se nos celular, sí, se nos fue. Pero con el celular estoy empezando a aprender. Y voy a empezar a explorar la figura humana como tema de espectacular. fotografía. Espectacular. Y no, sabes que me parece también muy lindo esa gente que se reta a fotografiar animales, ¿no? Eso también es un reto enorme. No la figura humana, sino los seres vivos. Eso me parece lindísimo también. Y afortunadamente ya nos toca ir despidiéndonos, pero sí quiero pedirles a ustedes una frase con la cual se identifiquen, ya sea de su propia frase o de algún pensador. ¿Cuál podría ser esa? Yo tengo una frase que esa es mía y esa tiene un sentido, se puede interpretar de muchas maneras y eso yo lo dejo a gusto del consumidor. Y es, los seres humanos tenemos la fantástica habilidad de adaptarnos a todo, incluso a lo peor. A mí me gusta mucho una frase del Mahatma Gandhi, que es como mi propósito personal y lo que quiero compartir también con los demás, y es: sé el cambio que deseas ver en el mundo. ¿Cierto? Yo debo mirar en mi interior y mirar lo que quiero ver para poder también, lo que hemos hablado todo este momento de el civismo, del compartir con otros. Cuando yo miro fuera, ¿qué es lo que espero ver? Me construyo también dentro. Entonces, esa sería la frase para mí. Pues quiero darles a ustedes las gracias de corazón. Para mí este momento ha sido muy especial. En primera instancia, pues es el primer encuentro de bienestar que hacemos y pues Dios permita que podamos hacer muchos más. Quiero decirle a nuestros suscriptores, queremos invitarlos a que compartan estos videos. Compártanos porque toda esa información es muy valiosa y lo que tú puedas compartir puede ayudar a muchas personas. Por otro lado, también te pido el favor que si te ha gustado este video, le des like, compartes con otras personas y acompáñanos cada día más, porque queremos hacer cosas interesantes, queremos invitar a este espacio a personas que tengan un buen corazón, como estas dos bellas personas. Desde acá, desde Bucaramanga, Colombia, les quiero dar un abrazo grandísimo a los dos. Mil gracias nuevamente y tienen un amigo para toda la vida. Muchísimas gracias. Bueno, Juan, muchas muchas gracias. gracias de verdad por unirnos en este momento tan especial, que estoy absolutamente segura que así como ha sido para los tres, va a ser para las personas que tengan la oportunidad de escucharnos. Así sea. Muchas Una gracias, feliz, Juan. un feliz día para todos, una feliz noche y que Dios nos acompañe. Igualmente. Muchas gracias. Vale. Chao, chao. Hasta otra oportunidad.